El expresidente Francisco Sagasti ha propuesto reunir 75.600 firmas, ¿no? Como, vamos, alguien por lo menos está proponiendo algo, algunas salidas, ¿no? No sé, ahora lo vamos a conversar con el constitucionalista Omar Cairo, si es una propuesta del todo viable, tal como la está planteando Sagasti, ¿no? Porque Sagasti dice, se pueden reunir 75.600 firmas, propone varias cosas, ¿no? Pero dice, ok, 75.600 firmas, reforma constitucional. Doctor Cairo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Jaime, buenas noches. Un gusto tenerlo. Bueno, esto es así de fácil, de sencillo, es decir, suena muy bien. Hay que decir, ¿no?, que es por lo menos una de las primeras propuestas de un expresidente que pretenden dar ideas, dar derroteros, salidas a algo que parece insalvable hoy por hoy. Pero la propuesta de juntar 75.600 firmas que pidan una reforma constitucional, ¿es así nomás o qué falta? Sí, bueno, Jaime, el problema de propuestas como estas no es el proponente ni el contenido, sino cómo son recibidas. Ajá. Muchas veces la euforia, la zozobra, el temor provienen de la desinformación. Y eso es responsabilidad de quienes de alguna manera somos aficionados a esta disciplina. Creemos que el derecho constitucional es un saber oculto, un patrimonio de un grupo selecto, nos llamamos entre nosotros, nos citamos uno a otro, citamos en alemán, cuando la cosa es y debe ser más sencilla porque es un conocimiento que debe estar al alcance del ciudadano. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Vizcarra dijo, un lunes, algo así, el sábado si no bajan los precios yo aplico el artículo 70. Inmediatamente las clínicas creyeron que ya iban a entrar los tanques, iban a nacionalizar las clínicas, y eso dependía del Congreso. Había que leer el artículo 70 para darse cuenta que Vizcarra no podía nacionalizar ni una farmacia. Se refiere a la Ley General de Salud, ¿no? Exactamente, pero claro. Él dijo, yo voy a utilizar el artículo 70, que permite estatizar, pero con ley del Congreso. Y hubo un temor genuino de las clínicas. Sí. Es más, se allanaron a negociar. Bueno, de repente esa ignorancia fue, digamos, óptima porque benefició a la gente. Pero, ¿qué pasó cuando Castillo la semana pasada iba a hablar? Hubo el rumor, va a anunciar adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias. Cuando Castillo todo lo que podía hacer es lo mismo que hizo Sagasti. Proponer una reforma constitucional al Congreso para que el Congreso la apruebe. Entonces, Castillo y las 75.600 personas, todo lo que pueden hacer es presentar un proyecto de reforma constitucional. Sagasti es proponer un proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones y de algunas reformas institucionales. Y el Congreso, ¿sabes qué puede hacer? Lo mismo que hizo la Comisión de Constitución cuando Vizcarra, el 28 de julio de 2019, propuso el adelanto de elecciones. Recibe el proyecto, le da largas, llama a la Comisión de Venecia y lo archiva. Así de sencillo. Entonces se generan expectativas. No me acordaba de la Comisión de Venecia. A partir de iniciativas que no tienen viabilidad. Y no es responsabilidad esto de Sagasti, sino que Sagasti dice eso e inmediatamente dicen, ha propuesto que las elecciones sean el próximo año, y no es cierto. Claro. Incluso lo explicó, yo hice la entrevista completa, explicó que es un pedido al Congreso. Sí. Y bueno, tú ya sabes el destino que en el Congreso puede tener un pedido consistente en que se vayan 4 años antes de tiempo. Claro, claro. Entonces, digamos, todo ha sido poesía, digamos, todo ha sido verso. No me refiero al propio Sagasti, sino que finalmente, como se conducen las cosas o como se conducirían las cosas, teniendo más o menos claro cuál sería la reacción de los congresistas que están bien agarrados a su curul, esto no duraría pues ni una semana ni dos, le darían vueltas, porque esto, a ver, ¿cuál es el trámite o cuál sería el trámite? Imaginemos que se juntan las 75.600 firmas, imaginemos que se juntan 80.000 firmas, ya.
está la gente ahí con sus padrones, dice acá, perfecto, queremos que se vayan todos, ¿no? Más o menos ese sería el fraseo. ¿A dónde va? ¿Cuál es el primer depositario? La Comisión de Constitución. Presidida por la señora Patricia Juárez, de Fuerza Popular. Exactamente. Ya. Y es probable, muy probable, que como decidió respecto de un proyecto similar otra Comisión de Constitución, decida ni siquiera pasarlo al Pleno, archivarlo. Claro. Claro, no sé si esta vez llamarán a la Comisión de Venecia también, ¿no? Pero esa vez llamaron a la Comisión de Venecia. Sí. Antes de que la Comisión de Venecia diera su informe, lo archivaron. Sí, claro, porque se trataba de acortar el mandato, pues. Claro, claro. Porque si se trata de acortar mandatos o de adelantar elecciones, no podría ser solo para presidente, ¿no? Porque esa es, digamos, una alternativa que los congresistas harían, ¿no? Es decir, por si acaso, no, claro, que solo se vaya el presidente, ¿no? Claro, pero eso no ha propuesto Sagasti, pues. Eso, no, ahí no, sí. Claro, pues. No, ahí le bendicen la propuesta, la publican en el Peruano, no sé, pero los congresistas estarían felices de que haya un adelanto de elecciones presidenciales, por supuesto, pero no sé de alguien que haya propuesto eso, ¿no? Ajá, claro. Ahora, Sagasti también habla de un primer y menos traumático escenario para superar el entrampamiento, que Ejecutivo, Legislativo y partidos políticos con participación y seguimiento de la sociedad civil asuman un mínimo de compromisos vinculantes de manera transparente, eficaz y duradera. Eso es más político, pero tendría también que traducirse en reformas. ¿Cuáles son las reformas más urgentes que usted reclamaría esta noche? Muchas. Pero las más urgentes, así, las tres. Claro, pero espero no decepcionarte, pero uno de los consensos más importantes que tiene el Congreso y el Ejecutivo hoy día es la permanencia del ministro de Salud. Entonces, yo no sé si hay la luz y ahorita vámonos, para alcanzar consenso respecto de reformas serias. Claro. Por ejemplo, esclarecer el tema de la vacancia. Que se establezca que la incapacidad moral significa incapacidad mental y que se esclarezca que al presidente en ejercicio se le puede destituir por juicio político por infracción a la Constitución. Y que aunque yo sé que yo pienso que esto es claro, que se diga que el 117 de la Constitución no impide que al presidente se le destituya por juicio político ni limita las infracciones constitucionales a esos 4 delitos. Y entonces pero agregar pues una causal más, eso sería otra reforma. No. Lo que propone Susel Paredes, ¿o no? Jaime, no. Lo que ocurre es que esas causales son para antejuicio, son para procesamiento penal. El juicio político es por infracciones a la Constitución, sean o no delito. Ya. Por eso es que no están sujetas a las limitaciones del 117. Se cree que el 117 las limita. Ya. Pero que con una reforma se esclarezca. Claro. Y que se diga, el 117 es solamente se puede procesar penalmente al presidente por los 4 delitos. Pero es que acá está, pues. O sea, solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el 134, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Punto. ¿No dice más? Claro, Jaime, lo que ocurre es lo siguiente, que muchas personas piensan que eso impide que el juicio político por infracción a la Constitución se haga por delitos distintos, por infracciones distintas a esas. Ya. Y esa limitación es para procesos judiciales, porque mire el 114, inciso 2. Ajá. Dice, se suspende el ejercicio de la presidencia mientras dura el proceso judicial al que se refiere el artículo 117. Ya. Entonces, el juicio político para suspender, destituir o inhabilitar no está limitado por el 117. Se le puede suspender, destituir o inhabilitar por cualquier infracción a la Constitución. ¿Cuál era el 114? Suspensión del ejercicio de la presidencia. El ejercicio de la presidencia se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso, hallarse sometido a proceso judicial. Judicial. Pero dice 114... conforme al 117. Exacto, porque el 117 limita los procesos judiciales, pero no limita el juicio político, que no es judicial.
En el juicio pero político... habría, no está claro, pues. No, bueno, que lo esclarezca. Los constitucionalistas que hicieron esto, los constituyentes que hicieron esto... Jaime, esa sería una reforma importante, una reforma esclarecedora. Ya. Pero lamentablemente, hace tiempo hay propuestas de reforma constitucional sobre ese tema, sobre la incapacidad moral permanente, y ni se tocan. Los grandes consensos, gobierno, legislativo, son para lo que te dije. Yo sé que usted para es promotor, mantener defensor... ministros que se critican de la boca para afuera, pero que no se les censura cuando se les puede censurar. Yo sé que usted, digamos, promueve la idea, porque lo hemos hablado varias veces, de que la incapacidad moral permanente es la incapacidad mental. Y sí, yo creo que esa es una tesis bastante válida. Pero otra vez, la redacción puesta como incapacidad moral es un cajón desastre, mi querido doctor. Y encima, usted como buen jurisconsulto sabrá que los precedentes son eso, sientan o marcan un derrotero. Y si Vizcarra fue vacado por incapacidad moral permanente con los hechos que se expusieron el 9 de noviembre del 2020, existe pues el precedente, lamentablemente. Echa la ley, Jaime, echa la trampa. Jaime, hay una cuestión importante. Si se considera que la incapacidad moral permanente es una sanción a la inmoralidad, el hecho de que sea un cajón desastre es la mejor demostración de que no se puede utilizar para sancionar, porque en derechos sancionatorios se exigen dos cosas: legalidad, o sea, que esté expresado en la norma, y tipicidad, que sea concreto, que sea específico. Ese no es preciso, pues. No es preciso, entonces no es solo, por eso no es solo inconstitucional, sino incivilizado sancionar a alguien por una causal no precisa. Ya, pero fue incivilizado entonces lo de Vizcarra, pero ya ocurrió. Hubo 105 votos. No, pero Jaime, ese acto incivilizado tuvo como respuesta que al gobernante de facto se le forzara por el rechazo popular a renunciar a los 6 días. Bueno. O sea, no es un precedente válido. Es el precedente de un atropello. Me refería al ejercicio parlamentario que finalmente devino... digamos, yo tengo una posición sobre el tema, pero estoy mirando hechos. Si finalmente ellos dicen, pero así se vacó a Vizcarra, porque Vizcarra fue vacado. No me refiero al ejercicio de la presidencia de Merino necesariamente, sino a la vacancia. Ocurrió, se produjo, está en actas. Claro, pero la vacancia permitió establecer un gobierno de facto sin que hubiera la causal. Y con el criterio de que porque se hizo con él, aunque se haya hecho mal, es precedente, entonces el 5 de abril sería un precedente también. Hoy día el señor Castillo dice, este Congreso me estorba. Y entonces lo disolver temporalmente el Congreso de la República. Y en octubre convoca un CCD. Tampoco. Convoca un CCD. Exactamente lo mismo que el 92. Yo digo que eso no se puede. Eso no es precedente. Pues, ¿cómo se va a poder? Eso es antecedente de un atropello, de un crimen contra la Constitución. Eso no se puede admitir. Como no se puede admitir que se vaque a un presidente o que se destituya un presidente con el disfraz de la vacancia diciendo, como está investigado, bueno, es un inmoral, pues. Y tú sabes que decir que alguien es un inmoral requiere un referente ético, un sistema moral de referencia. Y es subjetivo, pues. Absolutamente. Eso querría decir que los presidentes están a merced de los votos. Entonces el Perú ya dejó de ser un país con presidentes estables. Los presidentes no van a gobernar 5 años, van a gobernar los años o los meses que quiera el Congreso. Eso no es lo que está regulado en la Constitución. Ahora, finalmente, eso es lo mismo que la propuesta lo que ha planteado Sagasti, podría ser igual o equiparable a lo que pretende Cerrón y los serronistas de una asamblea constituyente, ¿no? Porque si ellos juntan planillones y los llevan al Congreso, finalmente el Congreso dice no gracias, pasaría lo mismo. No, porque la propuesta de Cerrón es que esos planillones vayan directamente al jurado de elecciones y el jurado de elecciones convoque referéndum. Y eso no está permitido. Eso no ha propuesto Sagasti, ¿eh? No. Me refería a juntar firmas y hacer o producir cambios constitucionales, ¿no? Reformas. Sí.
Pero ¿no? el que las produciría finalmente sería el Congreso, según la propuesta de Sagasti. Ya. La otra propuesta prescinde del Congreso y no tiene soporte en la normatividad. No está en la legislación. De acuerdo. No, ni en la Constitución. De acuerdo. Como siempre, un gusto, doctor Cairo. Muchas gracias por sus explicaciones y sus interpretaciones. Hasta la próxima. El abogado constitucionalista Omar Cairo con nosotros. Bueno, importante, interesante siempre la mirada de Cairo. Ahora vamos a mirar la parte política de la cuestión. Eduardo Darjant, politólogo, nos atiende en minutos, porque nada está dicho.